Bienvenidas y bienvenidos a la Nantes Bike Town 2021. Agradecemos que hayan decidido formar parte de esta convocatoria. Aprovechamos la ventaja de la virtualidad para ampliar el número de participantes a este congreso anual. Y la verdad que estamos muy contentos por la gran cantidad de integrantes de las distintas comunidades educativas de los colegios que conforman la comunidad de escuelas argentinos-germanas, que se han podido vincular con nosotros y formar parte de este evento. Es oportuno agradecer a la Embajada de la República Federal de Alemania, que oficia de patrocinadora de este evento, como así también a nuestros auspiciantes, la Fundación Barkey, la Comunidad Atenea, Boehringer Ingelheim y Secontour, City Center de Lufthansa. Agradezco a los profesores que van a participar, a exponer sobre sus buenas prácticas educativas, a Esteban, que está en la parte técnica de esta charla. Estamos comenzando el segundo día de la Landes, y es el turno de los profesores Patricia Ibacache, ¿sí?, que es docente del Instituto Luis Siegel. Ella comenzará en un primer turno con la presentación sobre aprender con gamificación en tiempos de pandemia. Este proyecto está planificado para el área de matemática del sexto año de nivel primario. Así que, bueno, Patricia, te cedo la palabra. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Como bien me presentó Diego, mi nombre es Patricia Ibacache, soy docente del Instituto Evangélico Luis Siegel. La verdad es que en principio agradezco por el espacio, agradezco por la consideración de estar el día de hoy comentando y compartiendo con ustedes parte de lo que fue mi práctica el año pasado con el grupo de sexto año. La materia que yo tenía a mi cargo el año pasado era matemática, en quinto y sexto, así que bueno, en este contexto la verdad es que me resulta un desafío abrir, ¿no?, el espacio al diálogo en este momento, pero me parece que no es más el desafío que tuvimos nosotros el año pasado, cuando no pudimos ir más a las escuelas y tuvimos que trasladar la escuela en casa, ¿no? Entonces, me parece que vinculado a estos desafíos es que voy a enmarcar mi charla del día de hoy. Bueno, en principio, como les contaba, el año pasado, ¿qué es lo que nos sucedió? Nos sucedió a todos, a las familias, a la comunidad educativa, de tener que estar en casa. Y en este sentido nos hizo replantearnos y repensarnos de qué manera podíamos atraer y continuar con nuestras prácticas de enseñanza desde casa y mediados por la virtualidad. La verdad es que supongo que a ustedes les habrá pasado, quienes son docentes o a las familias también, en un principio replantearnos o pensar ahora qué hacemos, ¿no? Es decir, estamos desde casa, no podemos ir a la escuela, es la primera vez que sucede esto de tener que basar nuestra enseñanza y el aprendizaje mediados por las tecnologías. Entonces, ¿de qué manera atraer a los chicos y a las chicas a que puedan, o a estimularlos para que puedan seguir con esas mismas ganas de aprender? Porque sabemos que no es lo mismo ir a la escuela o a estar delante de una pantalla. Lo que yo fui pensando a lo largo de los encuentros que teníamos en un principio con los chicos era de qué manera podíamos seguir trabajando los contenidos de mi área de matemática, pero aparte con la particularidad de que yo el año pasado fui docente titular del año de sexto año, y con todas las particularidades, ¿no?, y complejidades que conlleva llevar adelante un sexto año de primaria, ¿no?, con las ansiedades de terminar la escuela, de comenzar el año pasado con la proyección de querer irse de viaje, de tener actividades distintas a las que venían haciendo en la primaria, por estar como en ese periodo de transición entre sexto y primer año de la secundaria. Entonces, bueno, había como el año pasado estuvo atravesado por muchísimos desafíos. Entonces, contemplando todas estas particularidades y además atendiendo al hecho de como proyecto institucional teníamos que trabajar las emociones, fue que dialogando con ellos
se me ocurrió por qué no abordar no solamente los contenidos del área de matemática, sino de otras áreas también, hacer un proyecto más interdisciplinario con Minecraft, ¿sí? Es decir, ¿por qué no utilizar esta herramienta, este material que no está hecho particularmente para el área educativa, si lo podemos pensar, que igualmente ahora voy a hacer una salvedad al respecto de eso, pero ¿por qué no transformar esas ganas de los chicos y ese conocimiento de la herramienta? Porque es un juego que los chicos y las chicas, muchos de esos saben jugarlo muy bien, en pos de construir aprendizajes y de configurar ciertas prácticas que me ayuden a mí a incentivarlos y a motivarlos para que todos los días se prendan delante de la cámara para trabajar con las señas, ¿no? En este sentido. Bueno, ahí en la presentación, unas consideraciones que yo presenté ahí, en una primera instancia, que es un proyecto interdisciplinario, que es adaptado al contexto. ¿En qué sentido? No solamente al contexto de la virtualidad, sino también al contexto de las emociones, al contexto de las condiciones materiales con las que contaban los chicos, las familias, al contexto de los intereses de ellos, ¿sí? Los objetivos precisos, como lo estipulé acá, fundamentalmente estaban vinculados con el hecho de generar un espacio ameno para seguir construyendo los aprendizajes mediados por las tecnologías. Es decir, en vocabulario nuestro, que sigan interesados y que prendan la cámara y aprendan junto con nosotros, ¿no es cierto? Y con una herramienta que los cope, que les guste, que les enganche, ¿no? Bueno, entonces también era, ¿cómo hago para usar esta herramienta para trabajar no solo los contenidos de mi área, sino también abordando todo el proyecto en común, que era los cambios de nuestra escuela o conocer nuestra escuela a través del tiempo, ¿sí? Entonces voy a ir como por partes para que sea claro cómo fue que pensé y trabajé el año pasado. La cuestión era la siguiente. Habían un montón de elementos que me ayudaron como a configurar un poco este proyecto. En primer lugar, el hecho de que ellos no puedan ir a la escuela, ¿sí? Es decir, estamos haciendo la escuela en casa. Entonces, si no podemos ir a la escuela, traigamos la escuela a casa, ¿no? Bueno, entonces, ellos tenían, cuando yo les planteo la propuesta, ustedes no saben la felicidad que tenían, se recoparon, les encantó, sí, señor, dale, sí, sí, me encanta, está re bueno, ya empezaban a hacer proyecciones respecto de cómo podían hacer, pero bueno, también había un objetivo dentro de la utilización de esa herramienta, que era fomentar y asegurar que los contenidos que yo me había propuesto para trabajar durante el año sean trabajados en este contexto, pero sean trabajados. Entonces, fue como tener que ubicarlos un poco en la forma en la que íbamos a trabajar, en la metodología en la que íbamos a trabajar. Yo no sé si ustedes conocen el juego de Minecraft, pero es un juego de construcción, es un plano infinito donde ellos pueden construir utilizando diferentes materiales, ya sea madera, hierro, carbón. Hay un montón de materiales que pueden utilizar con el fin de poder construir diferentes tipos de infraestructuras. Bueno, se puede utilizar, es una herramienta, pero maravillosa para poder explotarla al máximo en cualquier disciplina que se les ocurra. Bueno, ahora más o menos les voy a ir contando porque me agarra la ansiedad, quiero hablar de todo, pero me tengo que ir de a poquito y a pasos, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta herramienta, yo lo que quiero dejar claro acá, que me parece importante, que la utilización del juego no era el fin, sino era el medio, ¿sí? Es decir, la utilización del juego fue parte del proceso de la construcción del aprendizaje como parte de la utilización como herramienta o estrategia de enseñanza, ¿sí? Esto es importante porque ellos lo primero que asociaron fue, vamos a jugar, sí, imaginémonos los zombies a la noche en la escuela. No, momento, ¿sí? Es decir, Minecraft lo que tiene, se puede jugar en dos modos. Uno es el modo donde pueden construir, es decir, pueden desplegar cualquier tipo de estructuras sin ningún tipo de limitación
por ahí la limitación está más ligada a los materiales con los que se pueden encontrar, que los tienen que buscar, los tienen que construir. Y después el otro modo es de supervivencia. Pueden utilizar esa infraestructura que ellos arman en el modo de cuando están armando las cosas, después eso lo pueden trasladar a la supervivencia. Pero esa parte no la usamos. Nosotros trabajamos con la constructiva, con la construcción. Entonces, la idea era, el proyecto general era ir registrando los cambios de nuestra escuela, de nuestra institución, a lo largo del tiempo, ¿sí? Del Instituto Evangélico Luis Siegel a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tuve en cuenta para armar este proyecto? Los destinatarios, los propósitos, los objetivos, el tiempo, los recursos, las estrategias y el producto final. Que el producto final era, nuevamente, si no podemos ir a la escuela, traemos la escuela a casa, ¿sí? ¿Cómo fui armando cada uno de estos componentes de mi proyecto? Bueno, con los planteos que nos solemos hacer siempre cada vez que pensamos una propuesta didáctica, el qué, el para quiénes, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué, ¿sí? El para qué, el por qué, y una cuestión importante, la evaluación, porque todo proyecto tiene una evaluación. Bien. Si ustedes ven ahí en la presentación que yo les hice, donde dice nuestra escuela a lo largo del tiempo, abajo hay un enlace donde les puse para que puedan dirigirse a la página de Minecraft. Esta propuesta de trabajar con esta plataforma no es algo, no es una innovación mía, ¿sí? No es que yo la traigo, sí se me ocurrió trabajarlo. Y esto me parece importante decirlo porque hay muchísimos países que ya están utilizando esta plataforma como parte de su estrategia de enseñanza, ¿sí? Precisamente por la cantidad, por la potencialidad que tiene esta herramienta para trabajar con diferentes disciplinas. Es importante, es interesante abordar el concepto de gamificación, pero más que nada teniendo en cuenta por la gamificación, que es la utilización o la implementación de juegos como estrategia de enseñanza. Si nos ponemos a pensar, uno dice desde siempre o hace mucho tiempo que venimos utilizando esta estrategia de enseñanza, pero la diferencia en este contexto es que la pandemia, por un lado, potenció y nos obligó a pensar o a reestructurar nuestras propuestas utilizando este tipo de plataformas, ¿no? Por ejemplo, yo utilicé Minecraft, pero tranquilamente se puede utilizar Roblox, donde en Roblox también ellos pueden programar, pueden armar diferentes ambientes, pueden trabajar en esos ambientes, pueden de esa manera ir relacionando diferentes contenidos o aspectos que nosotros querramos trabajar en la construcción de ese ambiente. Es decir, hay un montón de juegos que no están pensados o no fueron pensados para educación y que tranquilamente los podemos tomar como esos materiales inesperados y de enganche y que les pueda generar a los chicos y a las chicas un interés extra y que no sea aquel que nosotros queremos que ellos aprendan porque lo tienen que aprender. Lo van a aprender, pero además lo van a hacer con ganas, ¿sí? Entonces, perdón, ahí está. Entre lo interesante de la gamificación, yo les marqué algunas cuestiones ahí. En principio es el aprendizaje basado en juegos, la creatividad, las estrategias que despliegan, la emoción y el entusiasmo, que les puedo asegurar que la emoción y el entusiasmo está, la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo, ahora les voy a comentar respecto de esto, la innovación, el autoaprendizaje y la utilización de materiales inesperados en la enseñanza, ¿sí? Con respecto al aprendizaje colaborativo, ustedes imagínense el desafío que les provocó a ellos y la desestructura que le provocó a ellos tener que trabajar en grupo para poder llevar adelante este proyecto. Es decir, lo primero que me dijeron fue, señor, ¿cómo hacemos para trabajar en grupo? ¿Cómo hacemos?
¿no? Entonces, bueno, ahí está la estrategia, ahí está el aprendizaje colaborativo, ahí está la división de tareas, ahí está la resolución de problemas. Nos encontramos frente a esta situación, ¿cómo la resolvemos? Pero además fundamentalmente sacar de toda esta experiencia lo positivo, ¿no? Sacar lo positivo de esta experiencia y de cómo lo podemos transformar a un momento inesperado, como fue por ejemplo la pandemia, cómo nos ayuda y nos obliga a pensar otras formas o a repensar otras formas de aprender y de enseñar, ¿no? Que no se base solamente antes en el aula. Antes por ahí nos quedábamos en el ámbito del aula, en la dimensión áulica, y esta es una forma de traspasar estas paredes y de repente generarnos a nosotros un quiebre y pensar después esa otra escuela que se tiene que venir, ¿no? Vamos a volver a la escuela. Yo la verdad es que soy súper defensora de la escuela, soy súper defensora de la presencialidad, pero también me parece que tiene que haber un cambio, tiene que haber una modificación en las formas en las que pensamos las propuestas, ¿sí? Es decir, que esto nos permita de repente abrir las fronteras del aula y a nosotros también como docentes generar ese desequilibrio y decir, bueno, puedo llegar a trabajar con otras plataformas, que no sea solamente con otra tecnología, que no sea solamente el pizarrón y el fibrón. Les voy a comentar un poquito así a grandes rasgos las actividades interdisciplinarias, porque yo les comenté que no solamente abordé el contenido de matemática, que es muy atractivo, porque lo primero que vemos en el juego es que los chicos tienen que construir con bloques, ¿sí? Entonces imagínense la cantidad de conceptos matemáticos que podemos llegar a trabajar con esa herramienta, pero aparte este proyecto también estuvo abordado por otras prácticas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en el área de matemática trabajamos muchísimos conceptos relacionados con nuestra disciplina en particular, pero además, gracias a ese proyecto, también abordamos desde la parte de ciencias sociales, la historicidad, el contexto, abordamos nuestra escuela, traemos nuestra escuela a casa, pero primero tenemos que conocer nuestra escuela, cómo se fundó, cuándo, en qué contexto, qué pasaba alrededor, qué sucedía, quiénes trabajaban, por qué la pensaron así. Es decir, abordamos un montón de otras cuestiones que vinculaban a las otras asignaturas. Otras de las cosas que incluí en este proyecto trabajamos en una clase especial. Yo invité al director del Museo de las Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Ricardes, así que con él también estuvimos un poco contextualizando cuáles eran un poco aquellas prácticas de las escuelas de antes, para poder también generar ese interés por qué pasaba antes y qué tenemos ahora y qué va a cambiar y qué pensamos que va a cambiar a partir de esta pandemia y de esta forma de hacer la escuela en casa. Después, bueno, en ciencias naturales, como les adelanté antes, es muy interesante el trabajo con esa plataforma en el área de ciencias naturales, porque además les despierta mucho el ingenio, porque imagínense que ellos si tienen ganas de hacer un árbol, no pueden agarrar cualquier cosa para hacer un árbol, tienen que buscar la madera, y la madera les puede servir para generar otro tipo de herramientas. Es decir, está muy bueno el juego. La verdad es que yo los motivo y los incentivo a que lo exploren si aún no lo conocen, o si tienen ganas de implementarlo, que lo hagan, pero sin ninguna duda, porque la verdad es que va a ser un elemento, va a ser como un agregado a todo aquello que quieran enseñar, que les va a generar a los chicos y a las chicas esas ganas extras de estar en esa clase, de ver a ver cómo implementan, bueno, vimos esto, cómo lo aplicamos al juego, o a ver, mostrame, y este concepto, ¿dónde está acá? ¿Dónde pensás que está? ¿No? Entonces, generar todas esas preguntas, esas dudas, esos quiebres. Y después, con respecto a las actividades complementarias, hemos hecho entrevistas, hemos trabajado con actores que formaron parte constitutiva de la institución en sus comienzos, ¿sí? Con el primer pastor que estuvo en la escuela. También nos generó un impacto a nivel emocional, porque hicimos entrevistas a exalumnos del jardín. Estoy hablando de cuando empezó el jardincito en nuestra escuela,
Y ellos hablaban de la seño Elisa, y no va que, bueno, a los 2 meses que tuvimos estas entrevistas, ella fallece, ¿sí? Entonces también fue como muy movilizante trabajar con este proyecto desde muchas perspectivas. Bueno, después yo acá les preparé algunas fotitos, después si quieren se las muestro, de cómo los chicos qué es lo que plasmaron finalmente en ese producto final a lo largo de todo este trabajo interdisciplinario, eh, cómo nos llevaron y nos transportaron a través de este juego a la escuela, a esa escuela que no podíamos ir, a esa escuela que por cuestiones sanitarias no podíamos acceder, al espacio físico, porque bueno, la verdad es que a ellos les generó, los movilizó un montón, y yo estaba viendo los videos porque algunos tengo de la presentación, y las cosas que decían de lo que les generó el proyecto es muy interesante y es muy lindo, ¿sí? Así que si ustedes quieren en algún momento se los puedo compartir. Para finalizar, lo único que me queda quizás para compartir con ustedes es la forma de evaluación. Yo considero que toda proyección, la educación es una práctica proyectada. La educación es una práctica que se tiene que planificar, que tiene que ser coherente, que tiene que tener lógica, que tiene que ser contextualizada, que tiene que ser situada. Entonces, en este sentido, me parece que también es importante la evaluación de la práctica, en este caso la evaluación de este proyecto, y los ítems que yo tomé para valorarlo, bueno, en principio una evaluación valorativa, de proceso, y si los fines o los objetivos que yo quise alcanzar con este proyecto fueron, eh, fueron alcanzados o no. Muy bien, Patricia, excelente, excelente, muy interesante el tema que tocaste, muy novedoso también, ¿sí? Sobre todo en esta época digital que estamos viviendo y en la educación a distancia que estamos sobrellevando todos los docentes. Te felicito y bueno, y a seguir innovando. Otra cosita que me olvidé decir, como toda práctica, nunca podemos prever absolutamente todo, ¿no? Entonces ustedes van a preguntarse, dale, ¿no tuviste ni una dificultad? Tuvimos miles de dificultades, ¿sí? Tuvimos un montón de dificultades, pero los chicos le pusieron toda la onda para poder resolverlo, y la verdad es que las cosas que surgieron fueron muy interesantes, y por eso digo yo, y pongo el foco en la práctica situada y contextualizada, porque para llevar adelante este proyecto, primero me aseguré de que los chicos y las chicas tuvieran las herramientas para llevarlo adelante, ¿no? Porque así como hay prácticas que construyen, hay prácticas que no. Entonces, para que nos orientemos para el lado de las prácticas que realmente construyen, está bueno tener en cuenta qué condiciones tienen nuestros estudiantes en la casa, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos con respecto al conocimiento de nuestros grados y de nuestros cursos. Así que bueno, eso nomás. No quería dejar de lado las dificultades porque estuvieron, ¿eh? No les voy a decir que Muy no, bien, sí, estuvieron. como en todos lados. Natalia Cesarato dice, gracias por la exposición, qué valioso es el trabajo en equipo y haber tenido en cuenta cómo trabajar la motivación. Gracias, Natalia. De Necochea, del Instituto Humboldt de Necochea. Hola, Oscar. Y estaba, bueno, ¿cómo están? La consulta era cómo los nenes y los chicos, cada mundo que crearon, cómo lo pudieron compartir con vos, ¿sí? Porque, bueno, tengo adolescentes y los he visto jugar a Minecraft, pero no sé cómo vos como docente podías ingresar desde tu casa a los mundos que ellos crearon. Esa quería saber. Me pareció interesante la propuesta. La pregunta que me haces está buena, en principio porque fue uno de los desafíos para ellos, ¿no? Porque la idea era ir compartiendo el proceso de la construcción, y porque hay algo que yo no les dije, y el proceso de investigación, cada grupo después tenía que registrar los cambios de la escuela según lo que habían investigado en cada periodo de la escuela, ¿sí? Es decir, en cada cambio, en cada década, ellos tenían que construir cada grupo aquello que había investigado de cómo era la escuela en ese momento, ¿sí? Entonces, uno de los desafíos y una de las preguntas era, primero, Señor, ¿cómo hacemos si en el grupo solo tiene un solo integrante el juego?
Seño, yo tengo una versión esta, yo tengo en compu, yo no tengo la original, yo tengo así, yo tengo asá. Bien, esa era otra de las preguntas. Y después, una vez que lo pudieron resolver, era ¿cómo te lo compartimos? Bueno, vamos con la primera. Señor, ¿cómo hacemos si uno tiene, uno solo tiene el juego del grupo? En principio me aseguré que mínimo un compañero o compañera del grupo tuviera el juego, ¿sí? En principio. Y después ahí estaba un poco la resolución de problemas. Es decir, a ver, ¿cómo nos distribuimos las tareas? Del proyecto participamos todos, de la investigación participamos todos, el juego no es el fin, sino que es el medio. Entonces, antes de preocuparse en esas cuestiones, tenemos que pasar por todo el proceso, ¿no? Bien, una vez que ellos decidieron, bueno, yo me voy a encargar de esta parte, yo de esta, se hacían videollamadas, uno era quien estaba ahí construyendo, pero todos estaban colaborando, de ahí también el aprendizaje colaborativo. Y finalmente estaba, ¿cómo lo compartimos? Ustedes se van a asombrar, pero ellos la tienen clarísima de cómo compartir el juego, ya sea en la computadora o, o por la Play, por ejemplo. Incluso hasta con el celular. Muchos lo compartieron con el celular, porque por ahí se pueden instalar una versión que no es pro, le dicen ellos, pero que sirve, a los fines servía. Tranquilamente lo podían compartir desde el celu. También desde la compu lo pudieron compartir, compartiendo pantalla como hacemos nosotros, y quienes lo hicieron en la Play se encargaron de tener un dispositivo así y compartían, ¿sí? Es decir, pasamos desde poder compartirlos desde la compu, desde el celu, hasta agarrar una herramienta como el celular y mira, señor, acá está, miren todos. Bueno, esas fueron las formas que ellos consiguieron para podernos compartir los trabajos que habían hecho. Christian Krautner dice, excelente proyecto. ¿Utilizaron la edición de Minecraft para educación? Si no me equivoco, Cristian me está preguntando por la plataforma que ofrece Minecraft, que es directamente para educación, ¿no es cierto, Cristian? Bien, la respuesta es no. Utilizamos el juego, lo que tiene, esto a lo que hace referencia Cristian está bueno, porque como les dije, hay un montón de países e instituciones que ya están llevando adelante las prácticas de enseñanza con esta plataforma, pero como una de las estrategias institucionales del aprendizaje. Pero bueno, Minecraft hizo, ¿no?, como esta edición de Minecraft para educación, donde por ejemplo piensan o les proponen diferentes propuestas de las diferentes disciplinas, cómo trabajar esta herramienta, ¿no? Hay algo como más dirigido, ahí sí está utilizada esta plataforma para educación. Nosotros usamos el juego, ¿no? Que eso también involucraba otro tipo de destrezas y habilidades, porque en la edición para educación tenemos cosas que podemos utilizar quizás con más facilidad, y con el juego las tenían que buscar la forma y la manera para llegar a ese objetivo. Bueno, fíjense, si yo les llegara a mostrar el video de todo el recorrido del mundo que habían creado, el nivel de detalle y de cosita por la que se fijaron para poder proyectarlo en este mundo, se quedarían sorprendidísimos. Hasta miren, acá hay una casita de los pajaritos que teníamos antes en la escuela, hasta eso se fijaron. Tenemos en el muro, bueno, en la parte de atrás, en la parte posterior de la escuela, tenemos un murito donde hay un árbol que dice una frase. Bueno, hasta eso se tomaron el tiempo para hacer. Por eso les digo, ellos nos pueden sorprender. Yo aprendí un montón el año pasado con ellos, yo aprendí muchísimo, no solo a perderle el miedo a usar este tipo de herramientas para educación, sino también cosas que ni yo sabía. O sea, a ellos también les despertó un montón de otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, esto que preguntaban recién, ¿y cómo lo compartimos? Ya estaban googleando, buscando en YouTube, cómo compartir. ¿Se entiende? Entonces, de una sola propuesta se pueden desplegar un montón de otros intereses y que puede ayudarlos o ayudarlas a orientarse por un montón de otras disciplinas que ni siquiera habíamos contemplado cuando iniciamos el proyecto, que eso también le da dando otro sentido.
Bien. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Te felicito por la implementación del proyecto, por haberlo pensado, planificado e implementado, y además por tu generosidad de compartirlo en este espacio. Gracias. Ahora es el turno de Mónica Bau, Alicia Brandán y el profesor Miguel Rodríguez. Que van a compartir su experiencia de matiné virtual, enmarcada en un proyecto de articulación entre los niveles primario y secundario. Así que les doy la palabra, chicos y chicas. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos docentes de educación física de la Escuela del Instituto Evangélico Luis Sigel, Miguel Rodríguez, Alicia Brandán y, bueno, Mónica Bauer. El tema que nos convoca a nosotros es el proyecto de articulación que realizamos. Realizamos una matiné virtual, le llamamos Eins, Zwei, Drei, Skeleton Tanzen, le dejamos el Skeleton para que sea un poco más gracioso. Como profesores de educación física sabíamos que debíamos transformarnos. Yo digo que fue como una metamorfosis kafkiana lo nuestro, porque empezamos con el mail, después el Zoom, el Google Meet, un montón de herramientas que no conocíamos o que teníamos muy poco vistas. Pero bueno, de eso ya se habló mucho, entonces nos vamos a enfocar directamente en nuestro proyecto. ¿Por qué realizamos este proyecto de la matiné virtual? Educación Física durante todos los años realiza un proyecto de articulación anualmente. Nosotros realizamos actividades recreativas, nos vamos a la Sociedad Alemana de Gimnasia durante todo el año, deportivas. Además, Educación Física realiza el viaje de egresados a la costa, y los alumnos también hacen matines para recaudar fondos, ¿no? Entonces, después de haber hecho ya el viaje, después de haber realizado el día del estudiante, el día de la primavera, campamentos, pensamos qué podíamos hacer de distinto, algo que les llame la atención, que los haga volver a sentar al Zoom, que los atraiga nuevamente después de un año tan especial. Y pensamos si podíamos hacer una matiné. Digamos, ¿por qué no hacemos la matiné que hacen los chicos en la escuela? Que es una matiné que hacen quinto, sexto, primer año, donde participan padres, docentes, alumnos solamente de la institución. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros a través de la pantalla? Pensamos, armamos un proyecto, Alicia armó un proyecto muy lindo. Hablamos con nuestros directivos, los directivos del nivel primario, los directivos del nivel secundario. Les gustó mucho la actividad, tenemos directivos muy flexibles. Le pedimos ante todo si nos podían, por favor, hacer que este proyecto tenga algo especial. Y ese proyecto especial era el horario y el día, que sabíamos que el horario y el día es lo que lo iba a hacer exitoso. Tenía que ser fuera del horario escolar. Este proyecto se realizó de 20 horas a 23, de 8 de la noche a 11, un día viernes. Una vez que los directivos del nivel inicial, del nivel primario, secundario, y nuestra representante legal nos dieron el ok, ahí comenzamos a armarlo. Este proyecto, la duración del proyecto fue aproximadamente de mes y medio, 2 meses. Todo esto se realizó a través del Zoom y a través del Classroom. El Zoom era el Zoom semanal que teníamos de educación física, y durante 2, 3 veces nos juntamos todos los sextos grados y todos los primeros años para poder, eran Zoom multitudinarios, para poder ver cuáles eran las actividades. Todas las actividades fueron a través también del Zoom. ¿Qué actividades se realizaron en el Zoom? La distribución de las tareas que se iban a hacer en la matiné. Esa distribución de tareas comenzó primero con la publicidad, ¿no? Que teníamos alumnos que se dedicaban especialmente a realizar la publicidad de la matiné. Ellos realizaron flyers, después se los vamos a mostrar posteriormente, realizaron flyers. Estos flyers se los íbamos enviando a través del Classroom, a través de los grupos de WhatsApp,
a medida que iba acercándose la fecha de la matiné, hacíamos flyers con cuentas regresivas, jueves, acordate que el lunes, acordate que faltan 4 días, bueno, así fue el tema de la publicidad. Los alumnos mostraban los flyers y entre todos votábamos cuáles eran los que se iban a subir al Classroom y se iban a enviar por los grupos de WhatsApp. También se habló de los fondos, los alumnos tenían que tener fondos en su casa, los fondos los podían realizar, podían ser fondos virtuales, nosotros los docentes no sabíamos, muchos estábamos disfrazados, con lucecitas, algo bien característico, bien divertido, casi todo estaba medio oscuro, y la mayoría lo había hecho en su cuarto. También se habló mucho sobre el reglamento de la matiné, se armó entre todos, también se armó entre los docentes, y se envió a los padres, ¿no? Ese reglamento, habíamos hablado entre todos que para poder participar de la matiné, todos deberían inscribirse previamente. Nadie podía inscribirse en la matiné el mismo día de la realización de esta. Esta inscripción tenía que ser con nombre y apellido, con su nombre y apellido, no podía tener ningún seudónimo. La cámara siempre tenía que estar encendida, no podíamos entrar y salir del Zoom de la matiné, eso no se podía hacer. No podíamos invitar alumnos de otros años, no se podía invitar tampoco alumnos de otras instituciones, que es lo primero que ellos nos pedían, invitar a chicos de tercer año, cuarto, o chicos de otras escuelas que ellos conocían, eso no estaba permitido. Y el chat tenía que ser, el chat de los alumnos que manejaban tenía que ser público. No podían realizar chats privados entre ellos, sí hacia los docentes. Todo este reglamento fue enviado a los padres. Se subía al Classroom y ahí de esa forma lo tenían también los alumnos y los papás. Ellos cuando se anotaban en el Classroom tenían que poner nombre, apellido, de qué es lo que querían disfrazarse, porque estaba la opción de que se puedan disfrazar o no, y también la música que ellos querían escuchar el día de la matiné. Nos tenían que poner, bueno, nos gusta tal y tal tema, me gustaría que en la matiné esté tal y tal tema. Después después también surgió en estas actividades, en estas reuniones, cuáles fueron las actividades a realizarse en la matiné. Las actividades, bueno, nosotros sabíamos que si íbamos directamente a ponernos a bailar, a hacer un baile de disfraces, íbamos a fracasar. Entonces, como decimos en educación física, teníamos que hacer actividades que rompan el hielo, que los desestructuren, y todo el Zoom fue, toda la matiné, una actividad tras otra. La primera actividad del Zoom fue un bingo musical. Ellos tenían, con todos los temas que ellos nos habían enviado a través del Classroom, tenían no sé si todos saben cómo se hace un bingo musical, ellos tenían una tarjeta que la dividían en una cuadrícula, compartíamos pantalla, poníamos los temas y íbamos pasando música. El tema que ellos iban eligiendo, los iban tildando. Una de las características que tenía este bingo musical es que tenía premios, y nosotros no queríamos que sean premios virtuales, ni aplausos, ni el papel picado que caía. Entonces, previamente habíamos hablado con nuestros directivos y les habíamos pedido si por favor los premios podían ser distintos. Y los premios fueron, si hacían el bingo, un día recreativo en el Club Alemán, si hacían línea, podían bajar antes al recreo, tenían de premio también poder elegir algo del kiosco de la escuela, todo eso cuando volvamos a la presencialidad.
Bueno, después también, esa fue la primera actividad, la del bingo. Después hicimos un falso TikTok. El falso TikTok fuéramos 4 docentes que realizamos videos retro, pequeñísimas partes de videos, donde la música no coincidía con el baile. Entonces los alumnos, junto con las familias, porque las familias también estaban invitadas a la matiné, tenían que fijarse y ver bien quién estaba bailando y qué canción cantaba. Por ejemplo, la profesora Alicia bailó Luis Miguel. Otro docente bailaron, no me acuerdo el de los abanicos, ¿cómo era? No comía. Después un preceptor bailó el rock de la cárcel, Elvis Presley, y yo bailé Michael Jackson. Entonces tenían que decir, Michael Jackson, tal tema. Después de hacer, ese fue el falso TikTok, ahí participaron muchas familias. Después hicimos ¿quién quiere ser DJ? ¿Quién quiere ser DJ? Ellos antes también tenían que anotarse en el Classroom si querían ser DJ. Entonces ya sabíamos qué alumnos querían estar en esa actividad, ponían un tema y los demás tenían que seleccionar y adivinar qué tema era. Y si lo sabían, lo cantaban. Si el tema les gustaba, seguía más y lo bailaban. Lo mismo pasó con el bingo musical. Si el tema era muy lindo, a ellas les gustaban, nos pedían que lo dejásemos y nosotros dejábamos un tiempito más el tema y los chicos lo bailaban. Utilizamos la ruleta para la otra actividad. Todos conocen cómo es la herramienta de la ruleta. Cada porción de la ruleta tenía un baile distinto. Entonces, hacíamos girar la ruleta y uno era bailar rock con el picaporte. Volvíamos a girar, era un lento con la escoba. Después, bachata, bailar bachata con un familiar. Bailar una polka, bailar un malambo, zapatear sentados en la silla. Después, bailar como a mí más me guste. A medida que la matiné iba avanzando, los chicos estaban cada vez más sueltos. O sea que en esta actividad ya bailaban, llamaban a la familia, pedían que se vuelva a girar la ruleta para que vuelva a pasar otro, para que que vuelvan a pasar por el bailar rock con el picaporte, o no habían alcanzado la escoba para bailar el lento. Finalizó el que quería con un pequeño desfile con un baile de disfraces, podían mostrar sus disfraces. Los chicos pedían mostrar los fondos, querían ver los fondos de cada compañero, de qué se habían disfrazado, después querían volver a jugar a ser DJ. La matiné nos llevó aproximadamente 3 horas y nosotros terminamos la matiné a las 11 de la noche, porque fue una matiné, es una actividad, la matiné, que se podía prolongar 1 hora y media, 2 horas más. Paralelamente a la matiné, nosotros habíamos realizado un grupo de WhatsApp con todos los docentes que estábamos participando. Aproximadamente éramos 14, yo me olvidé de mencionar que también los profesores de informática nos ayudaron en el tema de la organización de la matiné. En este grupo de WhatsApp estaban nuestros 2 directivos de secundaria, nuestros directivos de primaria, los preceptores de los 3 años, los docentes de educación física, y nos acompañó también el pastor de la escuela. Ese chat nos sirvió muchísimo también para ver qué es lo que iba sucediendo, porque cada docente tenía actividades distintas. Uno era más orador, el otro iba fijándose si el que quería pedir entrar, si el que quería solicitar entrar estaba en la lista, otro, o íbamos viendo en el chat, tal alumno se fue, quiere volver a entrar, ¿qué hacemos? La mamá nos dice que se le cortó internet. Bueno, todo ese chat fue fundamental para darle fluidez
a la matiné. Este Zoom nosotros lo hicimos con el Zoom de la AGDS, que nos facilitó la AGDS, y también utilizamos muchas herramientas del curso que nos brindó la AGDS. Es una actividad, la matiné es una actividad también que se puede realizar, es muy, muy amplia, se puede realizar de una institución a otra. Yo puedo hacer una matiné o esta actividad la puedo hacer de una institución que esté en una provincia con otra, con otro país. Es sumamente abarcativa, muy, muy linda, una actividad muy linda, dio muy buenos resultados, fue muy exitosa. Después que terminó la matiné, nos quedamos nosotros los docentes hablando y terminamos diciendo, sí, vamos a hacer una matiné para docentes. No lo hicimos, pero bueno, era la idea también, y también teníamos, queríamos generar un proyecto con otra escuela para poder empezar a conocernos con otra escuela en la cual nuestra institución está forjando vínculos. Esta matiné se pudo realizar porque fue un esfuerzo mancomunado, un trabajo entre todos, mucho apoyo de directivos, mucho apoyo de docentes, de compañeros, porque teníamos que pedir, no todos trabajamos en las mismas. Alicia es docente de primaria, no es docente de secundaria. Teníamos que pedirle a compañeros, a directivos, que estén desde las 8 de la noche un viernes hasta las 11 de la noche del mismo día, y bueno, fue exitoso por el trabajo mancomunado, por el trabajo de los docentes, por el alumno, por los alumnos, por el apoyo de los padres, y es un trabajo que si no se puede hacer en forma grupal es muy, muy difícil de realizar. Sí, para mostrar un poquito del trabajo también que hicieron los chicos, ¿no? Que la verdad que muchas ideas, la gran mayoría, como dijo Moni, surgió de ellos, ¿no? Enseguida ellos vamos a hacer los flyers, hacemos tal juego, después nosotros lo fuimos por ir reversionando un poco, pero siempre basándonos en sus intereses, ¿no? Esto lo realizó una alumna de primer año de secundaria, ¿sí? Donde, bueno, estos son los que iban pasando por los grupos de WhatsApp. Hicimos la inscripción cuando nos aceptaste ahora en esta reunión. Me recordaba lo mismo, el tema de los nombres de los usuarios. También nos pasó, pedíamos que por favor tengan el nombre del usuario con el que se inscribieron para evitar problemas, ¿no? Bueno, esto es otro de los flyers. Lindo. Sí, no, la verdad que hicieron cosas muy lindas los chicos. Por acá, por ejemplo, bueno, los requisitos, ¿no? También, hasta el reglamento lo armamos en conjunto con ellos. Muy ¿no? bien. Ingresás con la cámara prendida, son todas ideas que a ellos les surgían y bueno, aceptábamos, colaborábamos y la verdad que bueno, fue un poquito lo que salió. Entre actividad y actividad, además de explicarlo, bueno, también compartíamos pantalla con estas imágenes donde explicaban, como había música de fondo, por ahí era a veces complicado escucharnos, ¿no? Entonces tratamos de hacer que el trabajo sea tanto visual como bueno, Moni era la que tenía la voz ahí portante y explicaba todas las actividades, y bueno, y entre los profes de informática nos daban una mano con el tema de compartir pantalla, ¿no? Y pasando todo lo que tenían que hacer en cada uno de los juegos, ¿no? Bueno, ahí está un poquito la explicación. Lo mismo acá con de quiero ser DJ, ¿no? Explicábamos. Y los chicos la verdad que respondieron a esto de, por ejemplo, de que tenían que estar muteados. Nada, la tienen mucho más clara que nosotros. Aprendimos mucho nosotros del año pasado de ellos, la verdad, de la utilización del Zoom. Nos explicaban. Y acá hay algunas imágenes de capturas que la verdad que quedaron pocas. Había más videos y todo, pero no pudimos recolectar, no sé si llega a ver alguno de los fondos de los chicos que nada, hicieron... sí, se ven luces, disfraces, está interesante. Le pusieron muchísimas pilas, las familias también, y como decíamos, ni sin ellos, la verdad que sin esas ganas no hubiese salido. Terminamos la matiné y sí nos llegaban los mails, esto de por qué se cortó, vuelvan a conectar, se nos llegan mail de las familias, bueno, y agradeciendo un montón también después, por suerte, la verdad que la comunidad del cole acompaña muchísimo, los padres muy agradecidos y bueno, por eso salen estas cosas así lindas.
Sí, perdón, es que yo había preguntado antes, ¿cuántos chicos se conectaron? ¿Cuántos eran? Sí. Te salté, perdóname, Soledad. Mira, no recuerdo bien, pero 80 chicos, teníamos como una media, 80, 90, aproximadamente. Esperábamos más chicos también, esa es una realidad, pero sí, más o menos esa cantidad. Pero no era una actividad obligatoria. No era una actividad obligatoria, no. Y en un horario totalmente fuera de lo común. Si no hay más preguntas, no me queda más que felicitarlos, como dije antes, por la implementación del proyecto y agradecerles por la generosidad de compartirlo con todos nosotros.